Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa 3. Yo soy la maestra Marisol Salgado Mendoza. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y dirigirme principalmente a quienes cursan el primer grado de secundaria. La asignatura que trabajaremos es lengua materna y esta sesión lleva por título ¿Cuál es la idea primaria? Trabajaremos juntos el aprendizaje esperado, elabora fichas temáticas con fines de estudio y haremos énfasis en cómo diferenciar ideas primarias de secundarias. Pero antes de comenzar, les propongo que pongan en práctica lo siguiente. Cuiden y amen a su familia y demuéstrenle lo mucho que la quieren y les importa, con acciones que favorezcan la buena convivencia entre ustedes, como colaborar con distintas actividades del hogar o ver una película que les guste. Así fortalecerán los lazos que hay entre ustedes. Para que participen en las actividades que se propongan a lo largo de la sesión, les sugiero que tengan listos su cuaderno, lápiz o bolígrafo, así como su libro de texto de lengua materna, y anoten lo más relevante que observen durante esta sesión. Bien, ahora que ya tienen los materiales listos, vamos a comenzar. Antes de explicarles cómo diferenciar las ideas primarias de secundarias, debemos de recordar lo que hemos visto anteriormente sobre los textos y cómo están conformados. Por ello, y con ayuda de la siguiente imagen, analizaremos esto. El texto casi siempre tiene un título y se coloca al inicio. Después encontramos los párrafos, que son las partes que conforman el cuerpo del texto y están escritos a renglón seguido. Los párrafos se caracterizan por comenzar con una mayúscula y terminar con un punto y aparte o un punto final si se trata del último párrafo del texto. Es esencial que sepan que una característica fundamental del texto es la progresión temática, es decir, que de forma gradual y organizada se va añadiendo información nueva a un tema ya conocido por el lector, a la información presentada durante el desarrollo del texto. Esta progresión temática organiza por orden de importancia las ideas primarias y secundarias en cada párrafo a lo largo del texto. Es importante que recordemos esto, ya que en cada uno de estos párrafos se distribuye la información según su importancia. A esta forma de organización se le conoce comúnmente como ideas primarias y secundarias. Ustedes en casa ya entendieron por qué es importante reconocer cómo está conformado un texto antes de identificar y diferenciar una idea primaria de una secundaria, y que dentro de ese texto encontramos párrafos en los que localizaremos estas ideas primarias y secundarias. Al elaborar fichas de trabajo no es útil ni necesario incluir toda la información de los textos que están consultando, porque, ¿se imaginan? En lugar de ser investigadoras o investigadores, serían copistas de textos. Coincidirán conmigo en que se trata de incluir solo la información importante y que les sirva para los propósitos de su investigación. En mi experiencia, las dificultades empiezan cuando no se sabe cuál información elegir. Pueden haber elegido un tema interesante, planteado adecuadamente preguntas guía, elegido excelentes materiales bibliográficos, pero si no identifican en los textos la información relevante para su tema, su investigación no prosperará. Una vez que seleccionaron los textos con los que trabajarán, deberán leerlos. Sí, resulta un paso obvio y evidente, pero la lectura que hagan deberá hacerse en varios niveles. Les recomiendo lo siguiente. Hagan una primera lectura rápida para que se familiaricen con el texto e identifiquen la globalidad del tema. Pregúntense cuál es el tema del texto. Después, hagan una segunda lectura a la que llamaremos comprensiva, ya que implica comprender con mayor profundidad al texto. En esta segunda lectura tendrán más conocimiento de él para diferenciar las ideas principales de las que las complementan. Pretender que con una sola lectura basta para comprender y asimilar el texto es un error común. La lectura es una habilidad que debe de ser trabajada, practicada y reiterada.
Lo recomendable es tomarse el tiempo para leer cuantas veces sea necesario hasta comprobar que comprenden por completo el texto. Bien, ya que recordamos todo lo anterior, ahora sí repasemos qué son las ideas principales y cómo identificarlas dentro de un párrafo o un texto. Les pido que vean la siguiente información y tomen nota en su cuaderno. Las ideas primarias, también conocidas como ideas principales, son aquellas que son más relevantes y dan sentido al párrafo. Regularmente se encuentran en los primeros y últimos párrafos. En ocasiones son introducidas por frases o adverbios que señalan su relevancia como lo importante, en resumen, lo principal, principalmente, especialmente, etc. Expresan definiciones de un término o bien proponen nuevos conceptos sobre un tema o asunto. Son necesarias para la comprensión del texto, ya que brindan información básica sobre el tema del que se habla. También se caracterizan por ser autónomas, ya que no dependen de otras para ser comprensibles. Sin embargo, al formar parte de un texto, articulan a las demás ideas del párrafo. Para identificar las ideas primarias se pueden hacer preguntas como ¿de qué se trata? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuáles son las ideas más importantes? En un texto, las ideas secundarias expresan detalles sobre el tema principal, es decir, complementan la información de la idea primaria. Sirven para ampliar, demostrar, aclarar, ejemplificar, completar, desarrollar, describir, explicar, reforzar o justificar a la idea principal. También dan información de tiempo, modo o lugar. Bien, ahora que ya saben lo que son las ideas primarias y secundarias, es momento de mencionarles claramente cómo identificarlas, por lo que les mostraré algunas estrategias que pueden seguir para reconocerlas. Algunas estrategias para reconocer las ideas primarias son examinar qué partes de los párrafos se relacionan con el título y los subtítulos. Buscar las definiciones o explicaciones. Después del concepto, casi siempre sigue el verbo que lo definirá. Identificar los contenidos resaltados por comillas o tipografía más oscura, como las letras negritas o en cursiva. Buscar frases o conectores como lo más importante es, en síntesis, en conclusión. Ahora bien, las estrategias que pueden utilizar para reconocer las ideas secundarias son identificar los ejemplos o comparaciones dentro del párrafo, buscar comentarios para valorar algo o ampliar la idea principal, reconocer los antecedentes o anécdotas. Identificar y reconocer estas ideas les ayudará a entender con mejor claridad el tema central del texto y la manera en que se organiza la información. ¿Cómo ven en casa? Hasta aquí va quedando claro qué son las ideas primarias y secundarias y cómo pueden identificarlas. Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos ahora a la práctica para que, con la identificación de estas ideas en textos, les quede aún más claro lo que les expliqué desde un inicio. Vamos a comenzar con el primer reto de esta sesión, el cual será muy sencillo, pues les voy a mostrar un fragmento de un texto sobre la globalización y ustedes en casa me van a ayudar a identificar paso a paso las ideas primarias o principales. El párrafo dice así: la globalización es un término que guarda estrecha relación con la palabra integración de países, regiones, mercados, economías, costumbres, etc. Y es un proceso que se ha venido dando a nivel mundial, en el cual muchos de los aspectos de la vida humana de unos lugares se han ido relacionando e interconectando con los de otros y, en general, con el mundo entero. El primer paso es hacer al menos 2 lecturas del texto para comprender claramente el tema. Esto les ayudará a identificar la información más importante. Además de la lectura que hicimos juntos, pueden releer desde sus lugares.
El segundo paso será reconocer las ideas primarias o principales. Para ello, les recomiendo hacer uso de una técnica llamada subrayado, la cual consiste en seleccionar lo fundamental del texto. Pero ojo, un subrayado excesivo o mínimo no sirve de mucho. Por ello, la lectura comprensiva previa es fundamental. De no hacerlo, es posible que subrayen información que no es necesaria. Si están trabajando con un texto impreso propio, pueden usar un marcatextos, pero si no es de ustedes, unas notas adhesivas son una buena opción para no maltratar el material. Y si están trabajando con un texto digital, pueden usar las herramientas que los procesadores de texto ofrecen, como el resaltado con color, el subrayado o negritas. Ahora bien, el objetivo no es subrayar, sino identificar qué información subrayar. Para ello, regresemos al fragmento del texto que leímos para identificar el tema central. Contestaremos las siguientes preguntas. ¿De qué trata el párrafo? ¿Cuál es el tema central? A. La definición de la globalización. B. Los antecedentes de la globalización. O C. Las consecuencias de la globalización. Así es la letra A, ya que nos da una definición del concepto de globalización. ¿Cuál parte del texto ofrece la definición? Podemos observar que primero se muestra el concepto, seguido del verbo, es, más la definición. Por lo tanto, subrayaremos esa información. Lo que acabamos de subrayar es la idea primaria del texto. Quedaría así. La globalización es un proceso a nivel mundial en el cual muchos de los aspectos de la vida humana de unos lugares se han ido relacionando e interconectando con los de otros. Como pueden escuchar, al momento en que leí esta idea primaria, sin tomar en cuenta las demás oraciones, tuvo sentido porque es autónoma, no depende de otras para ser comprensible. El resto de la información complementa la idea primaria, por lo tanto, se trata de ideas secundarias. Para diferenciarlas y que no nos confundamos, conviene subrayarlas con otro color. Como ven, este reto que realizamos les hizo comprender, identificar y diferenciar con más claridad las ideas primarias de las secundarias. Si todavía tienen dudas, no se preocupen, vamos a seguir practicando con el segundo reto de esta sesión. Este consiste en leer un texto sobre las luciérnagas, el cual tiene diferentes párrafos, y en cada uno de ellos realizaremos diferentes ejercicios que les ayudarán a diferenciar de la mejor manera estas ideas. Pongan atención y vayan tomando nota desde el primer párrafo de cuáles serían las ideas primarias y las ideas secundarias. El primer párrafo dice así: hay pocas cosas más encantadoras en todo el sentido de la palabra que las luciérnagas en la noche. El recuerdo de luciérnagas cuando éramos niños puede ser uno de los más fantásticos. Pequeñísimos insectos emitiendo luces aquí y allá, alucinadamente. Pero además de su carismático show de luces, las luciérnagas son insectos maravillosos. En este primer párrafo, ¿cuál es el tema central? Así es, las luciérnagas. ¿Cuál creen que sería la idea principal o primaria? Por ser el primer párrafo, les voy a dar una pequeña ayuda para que ubiquen fácilmente la idea primaria, la cual, si se fijan bien, sería: las luciérnagas son insectos maravillosos. La subrayaremos. Como pueden darse cuenta, en esta ocasión la idea primaria se encuentra al final del primer párrafo y por sí sola tiene autonomía, por lo que la explicación sobre las luciérnagas que se da al inicio y en medio del párrafo corresponde a las ideas secundarias. Pasemos ahora al segundo párrafo, el cual dice así: son alquimistas, al menos poéticamente. No es que transmuten los metales en oro, pero sí crean luz como por arte de magia. Cuando un químico llamado luciferina dentro de su abdomen cola se combina con el oxígeno,
el calcio y el trifosfato de adenosina, ocurre una reacción química que genera una luz espectacular. De acuerdo con el párrafo que acabamos de leer, ¿cuál creen que sea la idea primaria o principal? A. Las luciérnagas crean luz por arte de magia. B. Las luciérnagas crean luz mediante una reacción química. O C. Las luciérnagas convierten los metales en oro de manera espectacular. Así es, la respuesta correcta sería B, ya que en el párrafo nos mencionan que crean luz mediante una reacción química. Es algo importante o relevante para el lector. Ahora, por favor, ayúdenme en casa contestando esta pregunta. ¿Cuál de estas ideas secundarias sería la que explique la idea primaria o principal que ya identificamos en este párrafo? A. Son alquimistas, al menos poéticamente. B. No es que transmuten los metales en oro, pero sí crean luz como por arte de magia. O C. Cuando un químico llamado luciferina dentro de su abdomen cola se combina con el oxígeno, el calcio y el trifosfato de adenosina, ocurre una reacción química que genera una luz espectacular. ¿Ya tienen en casa la respuesta? Efectivamente, la respuesta correcta sería la C, pues nos da una explicación clara del por qué las luciérnagas crean luz mediante una reacción química. Recordemos que una de las funciones de estas ideas secundarias es explicar o detallar a la idea primaria. Ahora vamos con el tercer y último párrafo de este texto. El párrafo dice así: si cada verano ves menos luciérnagas, no estás solo. Las poblaciones están en declive debido a la combinación de contaminación de luz, uso de pesticidas y destrucción de hábitats. De acuerdo con la revista Smithsonian, si pavimentas un campo donde viven las luciérnagas, estas no emigrarán a otro campo, simplemente desaparecerán para siempre. La extinción de su luz es la extinción de su especie. ¿Cómo les fue en casa? ¿Lograron identificar la o las ideas primarias? Les voy a mostrar el siguiente esquema, en donde viene la idea principal y algunas ideas secundarias que ya identifiqué, y que ustedes me van a ayudar a encontrar las demás que nos hagan falta. Como pueden observar, la idea primaria de este párrafo es: la población de luciérnagas disminuye cada año, por lo que las ideas secundarias serían las causas que se mencionan en este párrafo, el cual ya les muestro dos: pesticidas y pavimentación de caminos. ¿Cuáles serían las otras dos causas que faltarían y que serían parte de la idea secundaria del párrafo? Una de ellas podría ser la combinación de contaminación de luz y la otra la destrucción de hábitats, ya que también son una explicación del por qué la población de luciérnagas disminuye cada año. Bien, ahora que ya tenemos todas las ideas primarias y secundarias marcadas del texto anterior, quiero mostrarles que cuando leemos las ideas primarias juntas por sí solas, tienen sentido y se entienden con claridad, pues, como recordamos, son autónomas. Las luciérnagas son insectos maravillosos, crean luz mediante una reacción química y su población disminuye cada año. Cuando leemos estas ideas primarias, como son relevantes e importantes, nos llaman mucho la atención, por lo que quisiéramos saber con más claridad sobre este tema. La explicación o aclaración de los detalles la responderemos haciéndonos la pregunta: ¿cómo se complementa esta información? Y la respuesta la encontraremos en las ideas secundarias. Ahora vamos al tercer y último reto de la sesión, el cual consiste en lo siguiente. Quiero que me ayuden en casa a identificar cuáles ideas secundarias complementan mejor a las ideas primarias que les voy a mostrar en el siguiente párrafo sobre las células.
Como pueden observar, del lado izquierdo de su pantalla encontramos 4 ideas primarias o principales y del lado derecho 4 ideas secundarias. Les pido que las lean conmigo y así logren identificar y relacionar cada una de ellas. Las ideas primarias son: 1. La célula es una estructura constituida por 3 elementos básicos. 2. Posee la capacidad de realizar 3 funciones vitales. 3. La célula es un elemento anatómico constitutivo de los seres vivos, más simple conocido. 4. Las formas de las células son muy variadas. Ahora hay que relacionarlas con las siguientes ideas secundarias que explican o ejemplifican a las ideas primarias. También acompáñenme a leerlas. A. Las formas unicelulares que viven en las aguas dulces o saladas adoptan una variedad inimaginable de formas esféricas, cilíndricas, alargadas. B. En otras palabras, lleva a cabo esas 3 funciones vitales por sí mismas, es decir, sin necesidad de otro ser vivo. C. Nutrición, relación y reproducción. D. Membrana plasmática, citoplasma y material genético, ADN. ¿Cómo van en casa? ¿Ya lograron identificar y relacionar cada idea primaria con su idea secundaria? Yo creo que sí, ¿verdad? Bien, la relación quedaría así. Para la idea primaria número 1 sería la letra D, membrana plasmática, citoplasma y material genético ADN, ya que son los elementos básicos que no están en las otras opciones. Para la idea primaria número 2 sería la letra C, nutrición, relación y reproducción, pues son 3 funciones vitales. Para la idea primaria 3 sería la letra B, en otras palabras, lleva a cabo esas 3 funciones vitales por sí mismas, es decir, sin necesidad de otro ser vivo, pues esto explica por qué es un elemento anatómico constitutivo de los seres vivos. Y por último, para la idea primaria número 4 sería la letra A, las formas unicelulares que viven en las aguas dulces o saladas adoptan una variedad de inimaginables formas esféricas, cilíndricas, alargadas, ya que describen las formas variadas de las células. ¿Cómo les fue en casa? ¿Verdad que es más fácil identificar y relacionar unas con otras cuando ya sabemos claramente cómo hacerlo? Bien, para terminar esta sesión y que no se nos olvide todo lo que vimos, veamos la siguiente tabla comparativa, donde se muestra claramente las diferencias entre una idea principal y una idea secundaria. Recordemos que una idea primaria también se le conoce como idea principal. Son relevantes y dan sentido al párrafo. Se pueden encontrar al inicio o al final del párrafo. Pueden estar introducidas por frases o adverbios que señalan su relevancia. Expresan definiciones de un término o bien proponen nuevos conceptos sobre un tema o asunto. Son necesarias para la comprensión del texto. Son autónomas ya que no dependen de otras para ser comprensibles y las ideas secundarias expresan detalles sobre el tema principal, complementan o sustentan la información de las ideas primarias. Carecen de autonomía, ya que dependen de las ideas primarias. Ahora les voy a mostrar una tabla comparativa donde les recuerdo las estrategias para poder identificar y reconocer cada una de estas ideas. Para identificar o reconocer una idea primaria o principal pueden realizar las preguntas: ¿de qué se trata? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuáles son las ideas más importantes? Examinar partes de los párrafos que se relacionan con el título y los subtítulos. Buscar definiciones o explicaciones. Identificar los contenidos resaltados por comillas o alguna tipografía. Para identificar las ideas secundarias podemos hacernos la pregunta: ¿cómo se completa la información?
identificar los ejemplos o las comparaciones dentro del párrafo, buscar comentarios para valorar algo o ampliar la idea principal, reconocer los antecedentes o anécdotas. Espero que en casa con estas tablas comparativas les haya quedado más claro cómo diferenciar las ideas primarias de las secundarias. Los invito a que comenten con su familia lo que trabajamos en esta sesión y ubiquen en el libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado, elabora fichas temáticas con fines de estudio y realicen las actividades relacionadas con diferenciar ideas primarias de secundarias. Agradezco mucho la atención de todos ustedes y les recuerdo que sigan cuidándose desde casa. Soy la maestra Marisol Salgado Mendoza y los espero pronto aquí en Aprende Casa 3. Hasta la próxima.